Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Reciban el cordial saludo del doctor Alfonso López Yaunaba, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. En efecto, bienvenidos, quien les habla, Guillermo Ruiz Guevara. Colaboro en la Escuela de Posgrado, tengo en mi cargo el Diplomado de Tecnología Digitales, Gestión Educativa y otras actividades propias de la Escuela de Posgrado. Y en lo personal, pues dirijo los coloquios desde la UNI, un encargo de la Escuela de Posgrado, justamente con la finalidad de promover la tecnología, acercarla a los educadores y promover que ésta sea apropiada por los sectores de educación básica y superior en su mayor dimensión. Los neologismos cuánticos se refiere a que todos aquellos neomas, a todas aquellas nuevas palabras, que son muchas y que han aparecido con los avances de la física cuántica en un primer momento, hace más de 100 años, y luego la mecánica cuántica que se fue especializando, entendiendo y ampliando o precisando los descubrimientos que hacían los físicos. Quiero indicar que la presentación del día de hoy no es una clase de física cuántica. Es una aproximación a los términos y su empleo porque estamos convencidos que en pocos años necesariamente los educadores tendrán que apropiarse de estos neologismos, neologismos ahora, palabras cotidianas en pocos años más. Que no ocurra lo que está sucediendo con la transformación digital a la cual hemos llegado tarde. Y hemos reaccionado muy tardíamente, algo que ya en la década del 90 debió propiciarse a todo nivel. Que no ocurra lo mismo con la tecnología cuántica. Debemos prepararnos y los agentes para lograr el cambio, la inserción de los términos y su aplicabilidad somos los educadores. Y es que estamos encaminados hacia una quinta revolución industrial aceptada por todos los autores para el año 2030. ¿Qué nos toca hacer? Bueno, reconvertir la educación en dirección a esa exigencia, a ese nuevo estadio de la sociedad en general. Estas imágenes son peculiares hoy en día, divulgadas en Internet, aparecen en algunas portadas, y algunos, los más eruditos sobre la composición del átomo, nos hablan de él, pero ahora nos dicen de la composición subatómica del átomo. Hay una serie de partículas mucho más pequeñas y hay una comprensión mayor entre lo que es energía y materia. Y ahora los físicos aceptan que toda materia es energía y toda energía es materia. La luz, por ejemplo, tiene composición corpuscular. Los fotones son energía y son materia al mismo tiempo. Claro está que los énfasis, las dimensiones o las especificidades son diferentes para toda materia o para toda energía, pero es naturaleza, y así lo comprende la física cuántica. Vamos a revisar en los términos que nos tocará conocer el día de hoy el alcance de este hecho. Rápidamente, lo que conocemos: el electrón, protón y neutrón, ¿no? Todos los que fuimos a la escuela secundaria en la década del 60 aprendimos lo relacionado al neutrón, ¿no?, a los neutrones, al protón igual, y al electrón. Y esto quedó identificado como los elementos más pequeños del átomo, ¿no?, en cuanto a su corteza exterior y en cuanto a su núcleo y su actividad física. El átomo, la unidad de física más pequeña, y estos eran sus componentes. Hoy en día esto está ante la pregunta: ¿son lo más pequeño? Definitivamente la respuesta es no. Se ha comprobado a lo largo de la centuria pasada y reconfirmado
en los decenios de esta centuria que existen varios elementos más pequeños y varios componentes de la energía y de la materia más pequeños. Hay componentes más pequeños, ya se conocen 5 y su dimensión, su tamaño es 10 a la menos 20. Así que imagínense ustedes, los profesores de física y matemática lo van a comprender con rapidez, pero podríamos decir que si tenemos una fibra óptica, que es muy pequeña, ¿no?, más delgada que un pelo humano, bueno, pues 20 veces más pequeño, ¿no? Y aún más. Esta realidad nos ha llevado a una reconfiguración de las partículas dentro del átomo. Y hoy tenemos hadrones o fermiones. Hago notar que muchos de los términos que se van a utilizar ahora están en evolución continua. Los distintos autores que están tratando este tema en las últimas décadas se están poniendo de acuerdo y normalizando el lenguaje, proceso que dará lugar con seguridad en algún momento a un diccionario definitivo. Por ahora, podríamos encontrar algunas dualidades, pero nos aproximamos ya a un entendimiento general de la composición subatómica de la materia y de la energía. Los fermiones son tipificados en los neutrones, los protones, los electrones. Los hadrones son una composición más amplia. Veamos algunos de estos términos. Por ejemplo, los gluones. Los gluones, ¿y qué son estos? Pero también tenemos los bosones, increíblemente más pequeños que los anteriormente citados. Además tenemos los leptones y taus. Más aún, los muones. Y con estos, los bariones. Todo esto se mide o se tipifica como quarks, o con Q o con C, quarks. Y la unidad de medida son los qubits. Vamos a ver esto con detalle a partir del siguiente slide. Para empezar, ¿y qué son los gluones? Ustedes habrán tomado expectativa de conocer, bueno, primero los hadrones y los fermiones, ¿no? Acá tenemos un gráfico sobre los mismos. Partículas subatómicas, formadas por quarks, todos son quarks, que permanecen unidos debido a la interacción nuclear fuerte entre ellos. Están unidos por eso, porque hay una interacción muy fuerte que los comprime entre sí y permite que el hadrón, como partícula subatómica compuesta, permanezca unido entre uno y otro componente. Hay dos clases fundamentales, los bosones y los fermiones. Lo vamos a seguir revisando ahora mismo. En todos los casos, repito, estamos hablando de un modelo de quarks. Todas las partículas subatómicas se conocen como quarks. Bueno, y ahora veamos los gluones. Esto viene de un galicismo, glue, que significa goma, pegar, ¿no?, pegamento, glue, que permite que las partículas son las que unen los quarks dentro de los nucleones. Imagínense ustedes, como el cerebro humano, tenemos las neuronas, ¿no? Pero tenemos un líquido, la mielina, sobre la cual navegan los neurones. Algo similar ocurre acá. El glue, los gluones, pero son partículas con actividad propia. Hay un diagrama, el de Feynman, está acá a la vista, y en donde muestra cómo se comportan. Y además, algo curioso, tienen color, o verde, o azul, o celeste. Sí, eso ya está también comprobado por los físicos que observan el comportamiento de estas partículas y han detectado la composición de color que contienen. Y cada color implica un comportamiento diferenciado. Esos son los gluones y actúan a partir de los rayos cósmicos, a partir de la luz solar, de la luz de las estrellas. Y tenemos también los bosones. Aquí me voy a detener un tanto con algunos hechos anecdóticos que es conveniente conocer. Esta es una partícula elemental que desempeña un rol esencial. La masa de
todas las partículas del universo pareciera que nacen de esta composición, ¿no? Ahora, ¿por qué pido un pequeño momento para tratar este tema? Para referirme a un físico hindú, a Satyendra Nathan Bose, en cuyo honor se denominó a esta partícula bosón. Bose, en el año 1924 y 1926, siendo él un científico hindú de apenas 20 años, ¿sí? Ya había trabajado con Marie Curie y trabajó con Albert Einstein. Y Albert Einstein, en reconocimiento al trabajo de este físico, Satyendra Nathan Bose, él mismo propuso que el descubrimiento de esta partícula llevara su nombre. De ahí la denominación de bosón, o los bosones, ¿no? Una partícula en cuya esencia está el mecanismo por el que se origina la masa de todas las partículas del universo, así como lo oye, ¿no? Una circunstancia increíble. El científico Bose está a la altura de propio Einstein, Bohr, Palagos y muchos otros científicos que han hecho de la física lo que hoy conocemos y los grandes adelantos que ahora se ha conquistado. Y tenemos también los leptones y o taus. Hay una doble denominación. Explicamos. Es una partícula elemental, pertenece al grupo de los fermiones, ¿no? Como el electrón, el protón, el neutrón. Pero no le afecta la interacción fuerte. Hemos hablado de una interacción fuerte ya en una partícula anteriormente, ¿no? Y que puede tener carga eléctrica, como el electrón, o ser neutra, como el neutrino. Un leptón es una partícula muy pequeña, con un spin de 1 medio en el caso de los neutrinos y más o menos 1 medio en los demás. El tau es un leptón cargado 3600 veces más pesado que el electrón, con la misma carga y una vida media pequeñísima. Noten ustedes que estamos hablando de partículas cuyo comportamiento diferenciado, sin embargo, hace que actúen y convivan en sinergia para darle estabilidad a la masa, a la energía y crear vida. La vida física que conocemos. Vienen también los muones, una partícula que tiene una naturaleza similar a la del electrón, que también provienen de los rayos cósmicos. Pero la diferencia radica en que el muón tiene una masa mayor y es partícula inestable. Pero eso también tiene su porqué y su para qué dentro del mundo de la física. Y la producción de los muones viene de la colisión de protones con núcleos atómicos. Esta palabra colisión, ténganla muy en cuenta, porque ahora se conoce que al interior del átomo ocurre esta función y los científicos la utilizan de manera sintética con instrumentos para provocar la colisión y entender el comportamiento de estas partículas subatómicas. ¿Qué son los bariones? Otra partícula. Bueno, pues contienen 3 quarks y solo 3. Un protón y un neutrón tienen también su propia composición. Ahora, cada quark dentro de un barión intercambia rápidamente cargas de color con otros quarks en ese mismo barión. Y como está explícito acá, sin embargo, el barión, al igual que todos los hadrones, no tiene carga neta de color, porque las diferentes cargas de color se cancelan entre sí. Y estamos hablando de los colores que ahí se notan, ¿no? Verde, azul, celeste, fundamentalmente. Vamos a identificar los quarks. A ver, son los constituyentes fundamentales de la materia. Acá tenemos en la imagen un cubo, ¿no? Un cubo cualquiera, al cual le hemos dado la denominación de materia. Dentro de la materia hay un átomo. Bueno, hay muchos átomos, ¿no? Cualquiera de ellos. Acá hay una línea que señala a un puntito de los que están acá y identificamos un átomo. Pero al interior de ese átomo está el electrón, está el núcleo,
y dentro del núcleo está el neutrón y el protón, y dentro de estos están los quarks. Así que imaginen esa secuencia y esa estructura subatómica que va hacia tamaños o dimensiones más pequeños. Y lo curioso es que ya se ha identificado subestructuras llamadas preones. Esta es una primera denominación, pero un preón es algo hipotético todavía. Por el comportamiento físico de la materia, se induce que existen estas partículas más pequeñas, pero los científicos están todavía definiendo sus características y precisando cuál es el comportamiento de esas subestructuras. Por ahora las llaman preones. Ahora, vamos a ver la unidad de medida de todo esto, ¿no? Un qubit en bits, si es que es posible compararlos o hacer una correlación. Un bit, que es lo que conocemos hoy en día en toda la estructura digital, es un valor de 0 o de 1, apagado o encendido, sí o no, falso o cierto. Así en los circuitos electrónicos y así en los software, en los programas, ¿no? Todos son combinaciones binarias, 0 y 1. Pero ocurre que un qubit contiene a ambos en una sola unidad. Y es por eso que su representación gráfica ortogonal es la que ustedes ven acá. Pero todavía lo voy a seguir explicando. Recordando que el bit es la unidad básica de información, sí pues, en la computación clásica, encontramos que el qubit es un sistema mecánico cuántico de dos estados a la vez. Es la unidad básica de la computación cuántica. Y acá hay una nueva imagen. El bit clásico, 0, 1, los dos puntitos rojos, diferenciados entre sí, pero no así en el qubit, que es una unidad superpuesta y entrelazada. Y eso es lo que va a provocar, y está provocando ya en las computadoras cuánticas, exponenciales velocidades de proceso y de almacenamiento. Si con la computación clásica hemos llegado a lo que ahora tenemos, por ejemplo, con la inteligencia artificial, con la computación cognoscitiva, medida en qubits, bueno, lo que la imaginación les recree, pero va a ser algo sorprendentemente distinto. Ya hay prototipos al respecto, ¿no? De allí que a partir de esos prototipos, algunos organismos internacionales se han manifestado pidiendo una desaceleración del cambio y un tomar precauciones porque dependiendo de la calidad de la sociedad, pues tendremos consecuencias de beneficio o acaso distintas. Sigamos viendo esto, la amplitud del qubit. Acá hay otra imagen, pero en este caso vectorial, tomada de la notación de Dirac, ¿no? Un qubit, dice acá, corresponde a un sistema físico con dos estados ortogonales. Y dice aquí abajo que estos estados no vacíos se tratan como vectores de base. Es decir, aplica una correspondencia hacia una estructura algebraica de espacio vectorial. Increíble. ¿Cuál es la propiedad del qubit? En materia del espacio vectorial, se tratan dentro de un espacio vectorial complejo, con 8 propiedades fundamentales. Veámoslas. ¿Cuáles son? Hay asociatividad, asimismo hay un elemento neutro aditivo, otra propiedad es el elemento inverso, una propiedad más es la conmutatividad, también la multiplicación de vector por escalar, asimismo el distributivo escalar y la distributiva propiamente y el neutro multiplicativo. Estas propiedades del qubit, para los profesores de física o matemática que estén en la sala, ya les va dando una aproximación al entendimiento de esta notación. Pero todavía, créanme, que hay muchos físicos cuánticos que dicen, todavía hay mucho por comprender. ¿Cuál es la naturaleza cuántica? Materia y energía
con partículas en diferentes posiciones de comportamiento multidimensional. O sea, ya esto escapó a la física cuántica, ¿no? Perdón, a la física clásica. En la física clásica teníamos un objeto a determinada velocidad y podíamos definir la distancia que iba a transitar en un tiempo determinado. Bueno, eso ahora ya no es así. Hay un comportamiento multidimensional. Lo vamos a explicar. Primeramente, la capacidad de superposición. Y un qubit puede estar en un estado de superposición que representa a una condición ponderada de los estados 0, 1 al mismo tiempo. Esto permite realizar cálculos paralelos en múltiples estados simultáneamente. Así que imagínense la velocidad de los programas de computación. El entrelazamiento, esto lo vamos a explicar con un videíto dentro de un instante, pero lo vamos teorizando. Los qubits pueden estar entrelazados, lo que significa que el estado de un qubit está intrínsecamente relacionado con el estado de otros qubits. Lo que le ocurre a un qubit le va a ocurrir a otro. Lo que le ocurre a un componente energético de la materia le va a ocurrir a otro. Esto permite que la información sea transmitida y procesada de manera no local y con mayor eficiencia. Einstein le llamó a esto telepatía cuántica. La interferencia cuántica. Durante la manipulación de qubits se puede realizar una operación llamada interferencia cuántica. Esto es otro de los temas de la naturaleza cuántica, ¿no? Que aprovecha las propiedades de la superposición para reforzar o cancelar ciertos resultados, ¿no? Mejorando así precisión y eficiencia. Vamos a ver en el siguiente slide. No podemos conocer con precisión todas las características de una partícula subatómica. Por ejemplo, las partículas no tienen una posición y una trayectoria definidas, sino que se hallan en muchos lugares a la vez con distintas probabilidades. Este fenómeno se llama superposición. Pero si intentamos medir con precisión las características de un objeto cuántico, su estado quedará radicalmente distinto del que tenía antes de la medición. Esto no es un problema de nuestros instrumentos de medida, sino una característica intrínseca de la naturaleza cuántica. Este comportamiento abre la posibilidad de fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, una pareja de partículas puede desarrollar un tipo especial de relación, llamado entrelazamiento. Cuando algo modifica el estado de una de las dos partículas, en el mismo momento se modifica también el estado de la otra. Esta especial conexión se mantiene incluso si las partículas están a los dos extremos de una galaxia. Increíble, ¿verdad? Y ahora se va entendiendo por qué determinadas especies de la naturaleza, ubicadas a miles de kilómetros entre sí, en tanto un miembro de esa especie aprende algo, también lo aprende el otro. Los biólogos no tenían explicación y ahora están compartiendo experiencias con los físicos y mecánicos cuánticos para comprender esta fenomenología de la naturaleza. Bueno, pero veamos el impacto en la educación. Al respecto, voy a dejar esto para un nuevo coloquio, porque hay mucho material. Pero mientras tanto les voy a plantear que revisen a Néstor Braidot, argentino. Néstor Braidot es una de las autoridades que hoy en día está trabajando este tema. Me atrevo a recomendarlo al revisar sus libros, ¿no? Algunos lo consideran una autoridad y un pionero en la aplicación de las neurociencias y la neurocuántica aplicada, ¿no? Ya le llaman neurobiología cuántica. Y es creador del método de entrenamiento cerebral Braidot Brain Gym. Les recomiendo leerlo. Busquen literatura sobre Néstor Braidot. Los educadores asumimos la obligación de leer esa clase de documentos. Pero voy a recomendarles a alguien más. Sí, a Stuart Kaufman. Stuart Alan Kaufman, la teoría cuántica de la conciencia. Él es un médico, biólogo teórico, investigador de sistemas complejos, estadounidense que estudia el origen de la vida en la Tierra. Y fue profesor de la Universidad de Chicago, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Calgary. Muy recomendable conocer su obra y aproximar a los educadores a un entendimiento de lo que ocurre ahora en la composición subatómica de las neuronas. ¿Sí?
y la actividad eléctrica del cerebro, y el estímulo de esa actividad eléctrica, y el porqué de la emocionalidad, que podríamos decir que es el gran conector de la actividad eléctrica del cerebro. Con mucha humildad voy a pedir que me concedan la licencia de incorporar mi nombre acá, pero hay una razón. Hay un libro que se llama El pensamiento vibracional y el razonamiento cuántico, en edición, lamentablemente no se pudo imprimir a fines del año anterior, hoy día ya está camino de ser impreso. Lo voy a compartir con ustedes en archivo digital. No tengo fecha exacta, pero espero poder hacerlo pronto, que es una recopilación de manifiestos de diversos autores, un aporte realmente de quien les habla en lo que llamo más allá de Piaget, y que es el resultado del diálogo con distintos profesionales en distintos lugares del planeta con los cuales comparto, algunos de ellos en Argentina, otros en Francia, en un enriquecimiento continuo de estos temas. Bueno, voy a empezar ahora con este glosario y les voy a pedir su mejor atención porque acá vamos a encontrar mucho material de suma importancia. A ver, veamos. ¿Qué cosa es la magnetoreflexión? ¿No? Ese es uno de los temas que surge también de este asunto de la física cuántica. Evidentemente ahí hablamos de magnetismo, ¿no? Hablamos del estadio reflexional de la luz, de la interacción electromagnética y de la decoherencia, que vamos a explicar en un momento con detalle. Este asunto de la magnetoreflexión lo tomamos como consecuencia de los avances de la física en relación del tratamiento del magnetismo, de la actividad electromagnética, que es la que dio las bases para lo que ahora estamos revisando dentro de lo que es la física cuántica, ¿no? La incertidumbre posicional, que de alguna manera ya se explicó con el entrelazamiento y la superposición. En la física cuántica no hay una posición física fija, hay una multidimensionalidad, hay una superposición y hay un interlanzamiento, ¿no? La decoherencia, que es otro de los aspectos a tener en cuenta, ¿no? No existe lo que se llamaría en la física clásica una coherencia firme, y va a depender del comportamiento de los hadrones y los fermiones y de la influencia de la luz para establecer una suerte de decoherencia interpretada. Así trabajan los en física cuántica. Y se está pasando ya de lo que en algún momento se llamó inestabilidad, ya se está logrando una suerte de estabilidad en el manejo de estos componentes. El hidrógeno o hidrógeno es otro componente, dicho así porque los físicos cuánticos van construyendo también sus propios neologismos, y ellos prefieren hablar así del hidrógeno, aun cuando sabemos que es hidrógeno, ¿no? Porque este es el componente que está inmerso en todas las materias y en toda la energía. Entonces, le han dado una denominación peculiar para referirse al hidrógeno, hidrógeno, ¿no? Y además porque varía su comportamiento de acuerdo a la masa o energía en la cual se encuentra inmerso, el cual es también un galicismo, la cualidad de la observación de los comportamientos cuánticos. Acá hay una fenomenología curiosa. Ahora se sabe que los componentes, hadrones o musones o muones, tienen direccionalidad y tienen multidimensionalidad, aún no susceptible de ser observada por el ojo humano. Pero entonces se ha llegado a
diremos, un consenso de llamarle quale a la cualidad con la que observa cada quien. Y la describen y la comparten para ir buscando las coherencias o para ir buscando los científicos dedicados a este tema, compartiendo sus diversas quale, ¿no?, cualidades detectadas, para ir comprendiendo el alcance de los comportamientos cuánticos, ¿no? A eso le llaman quale. El spin, esto es una estructura, ¿no? Esto es un componente, una propiedad de la física, ¿no? Son las partículas elementales por la cual tienen un momento, un momento, en física se dice momento, un momento angular, intrínseco de valor fijo. El spin fue introducido en 1925 por Ralph Koenig e independientemente por George Uhlenbeck y por Samuel Goldschmidt, científicos que vienen trabajando esto hace 100 años. La materia oscura, bueno, este es otro componente más. En el caso de la materia oscura, la materia no luminosa, la llaman de naturaleza desconocida, cuya existencia en el universo no se puede detectar de forma directa, pero se deduce por su efecto gravitacional. En astrofísica y en cosmología física se le denomina materia oscura a un tipo de materia que se estima corresponde aproximadamente al 85% de la materia del universo, que no es energía oscura, materia bariónica ni de neutrinos. Entonces, ¿qué cosa es energía oscura? Bueno, también de naturaleza desconocida, responsable de acelerar el proceso de expansión del universo. En cosmología física, la energía oscura es una forma de energía que estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva. Vamos a ver otro término. Este término de la anisotropía. Anisotropía. En el campo de la física es la propiedad general de la materia, según la cual cualidades como elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz varían según la dirección que son examinadas. Sí, pues, un comportamiento físico en una determinada dirección tiene determinadas características, pero si el mismo fenómeno físico es analizado en otra dirección, se detectan otras características. A eso se le denomina asinotropía. Y tenemos el bosón de Higgs. Esto merecería un capítulo propio. Algunos le llaman la materia divina, el componente de Dios. Hay distintas calificaciones dadas por la comunidad académica. La partícula de Higgs es una partícula fundamental propuesta en un modelo estándar de física de partículas. Peter Higgs es su descubridor, ¿no?, quien junto con otros físicos propusieron en 1964 el hoy denominado mecanismo de Higgs para explicar el origen de la masa de las partículas elementales. Esto todavía está en proceso de precisión, pero está aceptado que hay una partícula detectada por Higgs y podríamos decir mejor que por un efecto de inducción se conoce que existe, pero todavía, aun cuando todos los físicos cuánticos aceptan su existencia, todavía no se ha logrado precisar su caracterología. Bueno, por favor, veamos este video. Sociedad digital.
Cuando hablamos de este tema, nos referimos a la ingeniería, a la educación, fundamentalmente a técnicas basadas en ciencias aplicadas al acto formativo. Sí, nuestra generación vivirá intensamente el empleo de la tecnología digital. Las empresas exigirán la competencia digital en la actividad productiva. La Universidad Nacional de Ingeniería les invita a especializarse en el Diplomado de Tecnología Digital y Gestión Educativa. Bueno, este es un esfuerzo de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Escuela de Posgrado, con el propósito de acercar el entendimiento de la tecnología digital, sus características y de la gestión educativa soportada por tecnología digital, lo cual comprende equipamiento, asimismo aplicaciones y conectividad. Podríamos llamar computadoras, podríamos llamar software, podríamos llamarle Internet, pero todo esto tiene una caracterización muy específica en el mundo de la educación, diferente del mundo fabril o diferente de su utilidad en las oficinas comunes y corrientes. En las aulas, hablar de equipamiento, hablar de software y hablar de conectividad, hay características específicas que los educadores deben de conocer. Pero en cuanto a gestión educativa, también comprender los modelos con los cuales se opera, en los cuales participa la tecnología digital, los procesos. Antes, los procesos clásicos en educación era enseñanza, aprendizaje, evaluación y retroalimentación. Hoy hay un quinto proceso, analítica predictiva, y decirle a la sociedad en qué servirá la promoción de egresados de quinto de secundaria, de la universidad, en un horizonte quizá de 10 años, predictividad, y pronto se espera prospectiva, que es la responsabilidad de planeamiento de organismos como CEPLAN, pero que por ahora no pueden hacer prospectiva de capital humano porque no hay data. Entonces ya tenemos que pensar en eso. Y el otro componente, logros, ¿no? Llaman competencias, pero los logros se tienen que evidenciar y eso es lo que propiciamos y ayudamos a los educadores para que puedan operar en este ambiente de tecnología digital y gestión educativa, ¿no? Lo más importante es para nosotros la gestión educativa asistida por la tecnología digital. Cambian las aulas, se modifican los escenarios, ya llegan los hologramas, ya existen computadoras con directorios holográficos para temas de ciencias. Muy pocos colegios en Perú, creo que ahora hay 3 nada más que las utilizan, pero tengan la seguridad que en el 2030 muchos colegios los van a utilizar. Los docentes, ¿estamos preparados ya para usarlo? Para utilizarlo como recurso didáctico, para estimular aprendizajes empleando esta clase de tecnología. Los hologramas van a sustituir mucho de lo que hoy conocemos como computación física, ¿no? Nuevos espacios y modelos de estudiar y producir. Bueno, vivimos por ahora el mundo de la competencia digital, es que es el desempeño de la persona en tanto que ella, la persona que educamos, en el ámbito laboral se desempeña y es capaz de observar, buscar, analizar, evaluar, clasificar, registrar y producir y compartir información, ¿no? La persona observa, busca, analiza, evalúa, clasifica, registra, produce y comparte información. Competencia digital. Pero ya tenemos en validación la competencia cuántica, que es la persona que observa, busca, analiza, integra, evalúa, clasifica, registra, predice, produce en plazos breves y comparte información. Esta es la malla curricular, son 6 cursos, es un año de estudios, son 2 semestres. El primer ciclo o el primer semestre, el participante identifica la disponibilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo y en el segundo semestre evalúan y ejercitan la aplicabilidad de la tecnología digital para dar soporte al proceso educativo. Con un grupo de docentes de primera categoría, todos ellos especializados en el ámbito de la educación digital. Vean este otro video, por favor.
Premio Sayet a la sostenibilidad. Se trata de un premio ofrecido por los Emiratos Árabes y que acá en el caso de nuestro país el año anterior permitió que un colegio de la Libertad, un COAR de la Libertad, alcanzara el premio, presentando un proyecto muy sencillo, una idea de cómo potabilizar el agua en las zonas cercanas al colegio. El proyecto mereció el premio y la profesora y las personas de dicho colegio fueron a Dubái a recibir un premio de $100.000. La diferencia con este año es que el premio es de $150.000. Anímense, participen. No necesitan que sea un proyecto en ejecución. Basta con que presenten una idea en relación a los temas que han sido vistos en el video. Pero hay otro premio de $1 millón para profesionales que tengan algún proyecto en ejercicio, pero que necesiten dinero para ampliar el proyecto. Así que ahí tienen ustedes la propuesta, ahí está en la página web de Sayet. Participen. Veamos este otro video. La escala más pequeña del universo, la que se rige por las leyes de la física cuántica, parece un desafío al sentido común. Los objetos subatómicos pueden estar en más de un sitio a la vez. Dos partículas en extremos opuestos de una galaxia pueden compartir información instantáneamente, y el mero hecho de observar un fenómeno cuántico puede modificarlo radicalmente. Pero lo más extraño de todo, según le explica el físico de la Universidad de Oxford, Blatko Vedral, a Eduard Punset en este capítulo de Redes. Se lo digo a mis amigos cuando me preguntan si soy liberal o socialdemócrata. Les digo, oye, habrá que esperar a la muerte. Solamente entonces lo sabréis. Entre tanto, estamos en la incertidumbre. ¿Cómo definirías? ¿A qué os referís con la física cuántica? Creo que tienes toda la razón. Las décadas de 1920 y 1930 conllevaron un cambio enorme en nuestra manera de percibir y entender el mundo. En el campo de la física, lo que cambió fue que se pasó de la física clásica, que se basaba en las leyes de Newton, a la nueva física cuántica, donde las cosas son exactamente como has descrito, muy raras, muy contraintuitivas. Hasta entonces, entendíamos realmente bien el funcionamiento de los objetos. Si teníamos uno aquí, que viajaba a cierta velocidad, podíamos saber exactamente cuándo llegaría a otro lugar, etc. Pero la física cuántica trajo consigo lo que has mencionado, que denominamos principio de superposición, según el cual cualquier objeto, al parecer, tiene la capacidad de estar en muchas posiciones distintas a la vez. Es increíble. Y es verdaderamente increíble, muy extraño. Es interesante, porque Einstein más tarde llegó a aborrecer esta propiedad e incluso murió sin creer que pudiera ser cierta. La escala más pequeña del universo, la que se rige por las leyes de la física cuántica, parece un desafío al sentido común. Los objetos subatómicos pueden estar en más de un sitio a la vez. Dos partículas en extremos opuestos de una galaxia pueden compartir información instantáneamente, y el mero hecho de observar un fenómeno cuántico puede modificarlo radicalmente. Pero lo más extraño de todo, según le explica el físico de la Universidad de Oxford, Blatko Vedral, a Eduard Punset en este capítulo de Redes. Bien. Blatko Vedral, he querido que se repita el nombre de él. Blatko Vedral es uno de los físicos con mayor presencia en la comunidad cuántica hoy en día. Él es un serbio que viene a los Estados Unidos a desarrollarse profesionalmente y actualmente es profesor de Ciencias de la Información Cuántica en la Universidad de Oxford y miembro del Wolfson College de Oxford. Y hasta hace poco ocupó un cargo conjunto en el Centro de Tecnologías Cuánticas de la Universidad Nacional de Singapur. Él es entrevistado por Eduard Punset, uno de los divulgadores científicos más reconocidos en la comunidad estadounidense. Eso nos permite hacer uso de esta imagen que reproduce un manifiesto cuántico y a partir del cual Einstein citó
Dios no juega a los dados. Bueno, corría la segunda década de la centuria pasada. Einstein dio aportes extraordinariamente importantes a la física. Pero para aquella época aún no habían los equipos ni el debate plural que ahora existe y que ha permitido definir los comportamientos de las partículas, de las pequeñas partículas del subátomo o subatómicas, ¿no? Entonces se agrega, hoy en día, la física se amplió a la multidimensionalidad y es compleja. Pero algo curioso, por ese entrelazamiento que define el físico Betral, todo está vinculado. Y esto es totalmente aceptado por los físicos cuánticos hoy en día. Y así pues, la física cuántica explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, la interacción de la luz con las partículas y la dimensión de la materia. Pero algo más, esto es física cuántica y la mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos, subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas en términos de cantidades observables. Aquí se pudo decir en términos de cantidades cuales, ¿no? Observables. Bueno, esto es algo que vamos a repetir porque nos acercamos al 2030 y los educadores deben tenerlo muy en cuenta. La ética es un asunto prioritario hoy en día. La ética frente a la inteligencia artificial que corra sobre computadoras cuánticas, bueno, va a ser una exigencia lograrla. El comportamiento del ser humano, que hoy en día está tan cuestionado, ¿no? Jóvenes sin límites, jóvenes que farandulean, y los adultos también, y no hay un comportamiento formal en las relaciones entre personas, colocando a la honestidad y a la honradez como comportamientos de tercera categoría. Los educadores tenemos la obligación de corregir esto. Vamos a llegar a un tiempo, a un momento, como dicen los físicos, en donde la disponibilidad a través de las computadoras cuánticas de cualquier conocimiento va a ser increíblemente rápido, pero estamos en condiciones de usarlo también con ética, con honestidad y con honradez. Algo que no queremos y que lamentablemente tenemos que decir que hoy es el identificador de la sociedad contemporánea. Hay mucha gente ingenua a la cual se le engaña con facilidad. Pero también hay mucho falsario que engaña al prójimo. Y hay mucho hacker que lo terminamos pagando todos, ¿no? Estos son los retos del educador contemporáneo en el acceso a la sociedad cuántica. Para llegar a este nuevo estadio de la historia de la sociedad, somos los educadores los que tenemos una labor muy ardua que desarrollar y ponernos de acuerdo y hacerlo todos juntos. Hablamos entonces de desempeños, de macrocompetencias en el ámbito de lo tecnológico, de lo ambiental y de lo funcional. Y en el ámbito de lo tecnológico, esta competencia digital que ya va pasando para dar lugar a la competencia cuántica, pero que vendrá algo más después. ¿Cómo se llamará? Quizás cibernética, no lo sé, no lo sé. Pero preparémonos para lo cuántico, que ya viene en 4 o 5 años más. En lo ambiental, todo lo que son ecosistemas, ¿no? Los ecosistemas de los animales, de las plantas, de los seres humanos, en general, y los grandes sistemas de convivencia, hay que comprenderlos. Y un componente extraordinariamente importante a entender ahora es la luz, los fotones, sobre lo cual se estructura el entendimiento de la física y la mecánica cuántica. Y en cuanto a lo funcional,
la autonomía del individuo. Necesitamos seres autónomos, no como ahora que la gran mayoría de la población nacional o mundial son seres heterónomos y si no anómonos. Ahí los educadores también tenemos mucho por hacer. Y el conectivismo, como lo propuso George Siemens, ¿no? Primero el conectivismo neural del individuo, que sabe utilizar su cerebro, y luego el conectivismo, el colectivismo, en donde el que busca un determinado conocimiento acude a quien lo tiene, o lo dispensa a quien se lo pide. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta ya los educadores hoy en día. Dejo esta idea, este pensamiento de Vlatko Vedral, y lo dejo como una inquietud a todos quienes nos acompañan en la sala, porque asistimos a tiempos de cambio, en los cuales todos, ustedes que nos acompañan en los coloquios desde la uni, el que habla y todos los educadores contemporáneos. Dejo esta inquietud. Las unidades de información son los que crean la realidad, no las unidades de materia ni de energía. Este pensamiento, que ha sido puesto en debate ya en varios escenarios académicos, ha sido aceptado justamente al entender la capacidad vibracional del cerebro que opera con información, y la información, la calidad de la información, la proveemos los educadores. Bueno, nos acercamos al final de la fecha del día de hoy. Voy a colocar nuevamente acá el enlace para la asistencia. Ahí está, por favor. Allí ustedes podrán colocar sus datos para enviarles el certificado de participación en la fecha y compartir el material del día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, los PPT siempre los compartimos y ustedes los pueden utilizar libremente. Ahí están los contactos, los teléfonos, los correos. Ha sido grato que gracias a estos teléfonos y correos hemos tenido contacto con José Luis Vara del Instituto Superior Tecnológico de San Miguel, ¿no? Y seguiremos creciendo en estos círculos de intercambio académico para ir propiciando que la educación vaya tomando derroteros que culminen en la satisfacción que todos deseamos, ¿no? Pero tenemos que aprender a trabajar en conjunto. Somos un solo equipo, los educadores. Dejo estos otros datos con un muchas gracias que comparto con todos ustedes. Ahí tienen otros correos, los teléfonos repetidos.